Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de MF en Pro. Soy Fabricio Vázquez, en esta oportunidad reemplazando a Manuel Ferreira para abordar, como siempre, los temas que hacen a la economía. Los temas normales, los temas coyunturales y aquellos temas que son poco abordados, poco analizados. En el día de hoy vamos a presentarles la economía de la migración. En la semana tuvimos algunas escaramuzas entre algunos discursos políticos que hablaban de expulsar o no permitir la migración brasileña, ya que eran la causa de varios problemas en otros segmentos, principalmente los campesinos. Nos agarramos de este tema no para analizar específicamente esa problemática, sino aprovechamos la situación para hablar de la economía de la migración. ¿Cuánto aportan los extranjeros que han venido a instalarse a Paraguay a la economía y cuánto aportan los paraguayos que han salido del país y cuánto aportan vía remesas, que vamos a mostrar también algunas cifras? De igual forma podemos plantearnos, como vamos a ver con nuestro invitado de hoy, cuánto Paraguay deja de producir por tener población en el exterior, inclusive aunque envíen remesas. Estos son los temas que queremos abordar y por lo tanto necesitamos tener una aproximación histórica, porque las situaciones, la historia demográfica de Paraguay ha sido muy particular y eso hace que estemos obligados a tener una mirada histórica. Podemos plantearnos también de dónde venimos los paraguayos o quiénes somos los paraguayos para descubrir que desde el vamos, al igual que el resto de la sociedad latinoamericana, tenemos una base genética donde hay presencia migratoria. En el caso paraguayo con mucho más fuerza, los españoles se vincularon sentimentalmente y racialmente con los indígenas y nosotros somos el resultado de un proceso migratorio. Y esto es interesante, la migración está desde el vamos, forma parte de nuestra estructura poblacional y de nuestra estructura económica. Pero también se han producido otros procesos de inmigración principalmente, y acá es muy interesante analizar el rol estructural que ha tenido la guerra contra la Triple Alianza. En efecto, después de la pérdida de territorio, sobre todo de población, algunos autores hablan inclusive de que Paraguay en 1870 sufrió una hemorragia demográfica para dar la pauta de la pérdida de población. En este sentido, la población paraguaya no solo quedó reducida a un número muy pequeño, sino sobre todo su estructura de edades fue totalmente desestructurada, valga la redundancia. Es decir, teníamos muchos niños a quienes mantener, a quienes cuidar, y teníamos muy pocos jóvenes y muy pocos adultos en edad de producir. Y también teníamos, como si todo fuera poco, un gran número de adultos mayores que hay que mantener. Y a Paraguay le ha llevado muchísimo tiempo, muchísimos años, yo diría hasta siglos, un siglo y medio al menos, lograr reestructurar su población. Entonces, el elemento histórico es crucial para entender qué le pasó a la población paraguaya. Usted, amable televidente, cada vez, si alguna vez ha tenido problema económico, cuando uno tiene problema económico va al banco a sacar un crédito. Los países, cuando no tienen población, no van a un banco, hacen un llamado a la inmigración. Y esto es justamente lo que experimentó Paraguay después de la guerra contra la Triple Alianza. Los gobiernos, principalmente liderados por algunas de sus personalidades, como José II de Cup, fueron los que iniciaron el proceso de llamada a la inmigración internacional. Paraguay publicó propagandas, cuadernillos en inglés, en francés y en alemán para intentar atraer población europea principalmente al país. Recordemos, en este contexto, a finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, Paraguay era un país relativamente pequeño con una población muy pequeña y sobre todo centrada y concentrada sobre Asunción. Por lo tanto, teníamos una gran cantidad de espacio disponible que había que ocuparlo y que había que integrarlo a la economía. En este sentido y bajo esta problemática, los procesos de inmigración internacional han aparecido siempre como una solución
a los países que tienen grandes extensiones. Nótese el caso de Brasil, que tiene también hizo un llamado a la inmigración muy fuerte en el mismo periodo en que Paraguay lo hacía, a finales del siglo XIX, a inicios del XX. Argentina también tiene colectividades extranjeras muy numerosas y que le han servido a estos gobiernos a ocupar sus zonas periféricas. Y justamente podemos decir que como resultado de una mayor atracción de migrantes a Brasil y Argentina, Paraguay tuvo menos migrantes porque terminaba compitiendo con los dos países vecinos que presentaban mejores condiciones para esta migración. Entonces, Paraguay trata a través de los procesos migratorios, en este caso de atracción de población, trata de paliar la pérdida de población generada por la guerra de la Triple Alianza. Estos procesos de llamado a la inmigración no fueron importantes en volumen, en número, no llegó mucha gente. Vamos a ver después en un mapa en qué zonas y quiénes fueron de qué nacionalidades, pero en Paraguay no tuvimos el volumen de inmigrantes extranjeros, principalmente europeos, no fue muy significativo. ¿Qué tenemos? Tuvimos después de la guerra contra la Triple Alianza, inmigrantes argentinos, brasileños, en menor medida, y japoneses a partir de 1936. Y aquí se produce un cambio relativamente importante. Por ley, Paraguay no permitía el ingreso como en calidad de colonos agrícolas a personas de las razas negras y amarillas. Paraguay tuvo que derogar una ley para que puedan entrar los japoneses en 1936 en La Colmena, por ejemplo, y la ley explicitaba inclusive que estos colonos debían ocuparse exclusivamente de la agricultura. No podían salir de las colonias ni beber bebidas alcohólicas. Es decir, Paraguay como que les permitía estar en su territorio, pues les circunscribía y casi que no quería que tomen contacto con el resto de la población. Detalles anecdóticos nada más para explicar cuán difícil fue la aceptación de estos colonos, y en la gran mayoría de los casos los colonos japoneses, alemanes, ucranianos venían huyendo de situaciones un poco complicadas, al igual que los canadienses. Tenemos una de las olas más importantes de mi inmigración a Paraguay han sido los canadienses, pero en realidad son más conocidos como menonitas que como canadienses, porque los primeros colonos en 1927 que llegan desde Canadá eran de religión menonita y luego se agregan otros provenientes de Rusia inclusive. Entonces, tenemos ya desde el vamos un componente histórico muy importante que nos dice que la inmigración extranjera a Paraguay ha sido poca, pero ha sido estratégica para ocupar espacios periféricos en un momento en que Paraguay no tenía población y tampoco teníamos condiciones naturales, los paraguayos de origen paraguayo, por llamarlo de alguna forma, de establecer procesos de ocupación pionera del espacio. Entonces, en este mapa de Klein Penning vemos, se aprecia la temporalidad y la ubicación de las principales colonias extranjeras en Paraguay, generalmente colonias agrícolas. Podemos ver que la primera es de 1855, franceses que se instalan en Villalles, el primer gran fracaso rotundo que termina inclusive con crisis diplomáticas con el gobierno francés, y hace que, que el proceso de atracción de inmigrantes extranjeros no haya sido muy positivo. Luego tenemos otros inmigrantes en Yaguarón, en Itapé, en San Bernardino, los alemanes, en Altos, la experiencia de Nueva Germania también, en Yegros también franceses, ya antes de que termine el siglo XIX, pero y como se puede observar en el mapa, la primera ola migratoria se concentra, que son los puntos más claros, cerca en los alrededores de Asunción, mientras que en el periodo de 1905 a 1936 sí ya hay una mayor dispersión de las colonias en el territorio, principalmente en aquellas zonas
periféricas. Y en este sentido, el gobierno paraguayo, los sucesivos gobiernos paraguayos han sido muy hábiles en distribuir estas colonias en aquellas zonas donde los paraguayos no queríamos ir, los paraguayos de la región central, por llamarlo de alguna forma. Entonces, en este sentido, la ocupación del espacio periférico se ha hecho desde al menos 1904 a través de extranjeros. Recordemos, claro, cedimos tierras en condiciones ventajosas a colonos alemanes, a colonos ucranianos en el sur, pero el Estado no aseguró ningún tipo de servicios, ni de rutas, ni de escuelas, ni de puestos de salud. Realmente esto era un espacio pionero, es decir, un espacio que no disponía de facilidades, de servicios, de rutas de transporte, de oportunidades de acceso al mercado, y por lo tanto requerían muchísima más capacidad de trabajo, de ahorro, de inversión y sobre todo de tolerancia a las dificultades ambientales, y que estos colonos sí han tenido, y por eso han tolerado en cierta forma estas condiciones difíciles en las cuales habían llegado. Recordemos que no se dieron en Paraguay procesos de inmigración de colonos ricos, es decir, todos eran productores que fueron creando pequeñas cooperativas, luego fueron avanzando en sus sistemas productivos, creando esquemas productivos más complejos, llegando siempre a la industrialización y a la vinculación a los mercados, independientemente de estas dificultades. Y también vemos en el Chaco, ya lo habíamos dicho, en 1927 llegan los primeros colonos a Loma Plata provenientes de Canadá, y esto hace que Paraguay de vuelta utiliza la migración internacional para sus procesos de ocupación del Chaco, que en aquel momento no tenía ni límites. Entonces, estas son las características que hicieron, o este es el rol que han cumplido los inmigrantes extranjeros en Paraguay: la ocupación del espacio periférico y la incorporación de extensas zonas productivas a la economía y a la agricultura paraguaya. Vamos a un corte y a la vuelta estamos con un invitado para analizar la economía de los paraguayos que viven fuera del país. Volvemos a la emisión de este domingo, MF en Pro. Seguimos con el tema de la semana, el tema de la economía de la migración. En el primer bloque habíamos observado un breve resumen histórico de lo que significó los procesos de migración, tanto de entrada de entrada de extranjeros como salida de paraguayos a lo largo de la historia, con el ejercicio de comprender cómo se ha conformado la población, entendida también especialmente desde la economía como fuerza de trabajo. Nos acompaña en este bloque el sociólogo argentino Sebastián Bruno, un sociólogo especializado en procesos demográficos, ya viviendo 6 años en Paraguay. Buenas noches, Sebastián, y bueno, queremos conversar contigo sobre estos aspectos. Buenas noches, Fabricio, muchísimas gracias por la investigación, la invitación y la oportunidad de poder conversar estos temas. Ok, solemos hablar, cuando hablamos de migración, nos vienen a la cabeza las colonias menonitas, las colonias japonesas en el sur, los alemanes, los polacos, los japoneses en Itapúa, pero no solemos hablar tanto no solemos magnificar ni contabilizar, ni está en el debate cotidiano la cantidad de paraguayos que hay fuera de Paraguay, que están en el extranjero. Sí, exactamente, Fabricio, y realmente es curioso, ¿no? Desde el año 1947, con la Guerra Civil en adelante, se conforma una matriz emigratoria en Paraguay, y lo que nos marca cada decenio, cada 10 años en los censos en el exterior, es un crecimiento de la población paraguaya en el exterior, particularmente en los principales destinos: Argentina, en los últimos años España, Brasil y Estados Unidos. Y esto tiene algunas particularidades, Sebastián, en términos de sexo, más mujeres que van a Argentina,
Se suele decir, había un dicho en la década del 60, que la orquesta puede ser argentina, un dicho obviamente porteño, que la orquesta puede ser argentina porque el artista es paraguayo. Como que exportábamos artistas. Estos roles cambiaron en la década del 80, del 90, hubo más migración de varones que se destinaron a algunos sectores, las mujeres a otros. ¿Cómo fue eso? Bueno, lo que nos marca el seguimiento histórico de la migración paraguaya es el éxodo durante los años del régimen de Stroessner, posteriormente a la Guerra Civil de 1947, y desde fin de la década de 1970 es la feminización. Las mujeres son las protagonistas de la emigración desde Paraguay, y esto se sostiene año a año, eso no se ha modificado. Y principalmente la que tiene destino hacia Buenos Aires son principalmente mujeres, y como bien marcabas, hay una asociación entre esas identidades de orígenes nacional y la inserción en el mercado de trabajo. Los varones en la construcción, aproximadamente el 40% de los varones paraguayos que trabajan en Buenos Aires trabajan en la construcción, y el 60% de las mujeres que trabajan en Buenos Aires paraguayas trabajan en el servicio doméstico. Ok, son sectores ya muy precisos y ya consolidados. Obviamente deben haber redes migratorias ahí. Pero volviendo al tema que decía Sebastián sobre la feminización, me llamaba mucho la atención al observar los datos de población, comparando población de hombres y mujeres por departamento. El departamento de Caguazú tiene 10.000 mujeres menos. Es decir, en el resto de los departamentos notamos una población no igual, pero al mismo nivel. Y en Caguazú he notado una supremacía. Hay 10.000 varones más. ¿Esto puede deberse a un proceso migratorio de mujeres? Sí. Quizás el factor más relacionado a este vacío que se nota en las estadísticas es la migración femenina hacia España. Particularmente desde ese departamento ha tenido un protagonismo muy grande la migración femenina a España. En España se pasó de un stock de alrededor de 2.000 paraguayos y paraguayas en el año 2001 a 80.000, o sea, creció un 3.600% la colectividad paraguaya en España. Y entre los departamentos de origen, las investigaciones nos marcan que algunos departamentos del centro y el este del país han tomado como referencia España. Entonces, esas mujeres que están faltando en la estructura poblacional del departamento están siguiendo sus vidas en España, y que forman parte de este gráfico que les traje. Acá lo que podemos ver, esto está situado en el año 2010, es la última información de los censos en el exterior. Cada 10 años se hacen censos en España, en Argentina, etc. Tenemos la estructura proyectada, ¿sí? La que está en color gris, de la población en Paraguay, y los que están con color azul son los paraguayos en Argentina, y con rojo en España. Hay que notar esos grosores de las mujeres en España. Es más importante que los varones en España. Muchísimo más importante. 3 de cada 4 migrantes paraguayos en España son mujeres entre 16 y 45 años. Son mujeres y jóvenes. Esto está alimentando un rejuvenecimiento en Argentina y en España. Son poblaciones que están pasando un proceso de envejecimiento muy acelerado, especialmente en España. La migración paraguaya está colaborando en un rejuvenecimiento y en un aporte laboral muy importante, ¿no? Y de alguna manera se ven estos faltantes. Y esto es historia, ¿no? Los migrantes más antiguos que migraron en los años 60, 70, en la década del 80, en los 90, y es un proceso constante. Ya podemos decir, bueno, a nosotros nos interesan en este programa los procesos migratorios por la economía. Esta ola que vos hablabas, ¿verdad? A partir del 2001, Paraguay entra en default, la economía paraguaya vive momentos muy complicados, épocas de sequía, caída del ingreso, la crisis de las finanzas públicas, que es el default, que significa no poder pagar las cuentas. Es decir, que podríamos asumir que la migración es la válvula de escape cuando las cosas no van bien en un país. Claro, eso explica buena parte de la migración, es quizás la explicación más clásica de los movimientos migratorios. Ahora, cuando vemos una serie histórica desde 1947, ¿no? Más de 60, casi 70 años,
nos damos cuenta de que hay una consolidación de redes migratorias y hay una cultura de la emigración, ¿sí? En los registros cualitativos, los investigadores captan que para los jóvenes el lugar donde se puede hacer la diferencia económica es Argentina. Para los jóvenes paraguayos. Para los jóvenes paraguayos. ¿Sí? Se mira a Argentina a buscar esa diferencia, algunos se quedan, muchos regresan con ese pequeño capital que han logrado acumular para tratar de reinsertarse, cosa que tampoco es fácil. Es segura ni automática, obviamente, después de esa experiencia. Exactamente, y en términos cuantitativos, aunque parezca poco, si empezamos a sumar cuánto representan los migrantes en las franjas centrales, las de pleno empleo, ¿no? El sector de entre 20 y 29 años, 30 y 39 años, alrededor del 12% de la población de Paraguay está en el exterior, ¿sí? Población que debiera estar trabajando acá, aportando a la economía del país. Esto está todavía más claro, si podemos ver en la próxima filmina. Esta pirámide es de los ocupados, ¿sí? Solamente nos seguimos al universo de la población ocupada. Claro, por eso la serie de 0 a 9 no aparece. No tenemos niños, tenemos unos adolescentes que trabajan en Paraguay y una fracción pequeña que trabaja en Argentina, y después se ve con más énfasis, ¿no? Fíjense si pudiéramos aportar a todos estos migrantes a nuestro mercado de trabajo, ¿sí? Y especialmente las mujeres. En las ciudades centrales, volviendo a las ciudades centrales, el equivalente al 14% de los ocupados en el año 2010, que es el último que tenemos información, estaban en el exterior, ¿sí? Perdemos el 14% de la fuerza de trabajo. Cuando nos quedamos solamente en las mujeres, es alrededor de entre el 19 y el 20%, ¿sí? Estamos perdiendo el 19 y el 20% de nuestra fuerza de trabajo femenina. Claro, podríamos decir también que estamos exportando bono demográfico. Exactamente. A ver, el bono demográfico paraguayo está pagando dividendos en Argentina y en España. Sobre todo. ¿Sí? Está rejuveneciendo población, como decía. Entonces, y esto es importante porque asumimos que la economía de un país está dada por su fuerza productiva, además por sus recursos, pero esos recursos alguien los tiene que explotar. Por eso el factor poblacional, el factor demográfico y el contexto demográfico es muy relevante para comprender no solamente la capacidad productiva de un país, sino también la capacidad de generación de riqueza en base al juego y a la combinación de estos factores demográficos. ¿Qué tenemos acá, Sebastián? Bueno, por último, un ejercicio que creo que es muy interesante para interpelar a los tomadores de decisión respecto a esto. Esta es la estructura del ingreso de los hogares en el año 2010. La primera columna, ¿sí? Lo que observamos es que alrededor del 1,9%, esa pequeña franja color naranja, corresponde a las remesas. Hogares, ¿sí? Paraguayos. Hogares paraguayos en Paraguay en el año 2010. ¿Sí? ¿Qué pasa si nosotros reemplazamos esas remesas, ese 1,9% de ingresos de los hogares, y hacemos que esos migrantes que están ocupados en el exterior estén ocupados en Paraguay y se les pague el promedio para cada sexo y para cada franja de edad que se pagaba en Paraguay en el año 2010? Crecen nuestros ingresos laborales. Podríamos cubrir ese 1,9% y hacer crecer un 10% el ingreso de los hogares. Por lo tanto, el 10% de la economía. Por ende, las remesas, cuando se las valora por su aporte económico, bueno, está muy bien, pero termina siendo una propina de lo que genera el trabajo de los migrantes en el exterior, ¿sí? Si esos migrantes pudieran desarrollar sus actividades acá, estarían haciendo crecer un 10% la economía. Este análisis, que es para el año 2010, es fácilmente trasladable para el año 2018. Es muy interesante lo que decís, Sebastián, pero de vuelta, Paraguay, al no disponer de un dispositivo, de una oferta laboral adaptada, porque no estamos hablando solamente de puestos de trabajo, estamos hablando también de qué habilidades tenemos los paraguayos para poder insertarnos a estos mercados. Obviamente, al no encontrar esas opciones, se produce la migración. En este sentido, Buenos Aires ya forma parte del imaginario de construcción de riqueza de un Paraguay rural principalmente. Podemos decir que la migración argentina, en este caso, asumiendo que la migración argentina es la más numerosa, decían algunos inclusive que la ciudad en el mundo más poblada con paraguayos era el Gran Buenos Aires, que tenía más población que Asunción. ¿Podemos decir que esa migración es eminentemente rural, Sebastián?
Lo que nos muestra la última información disponible es que se ha cuestionado eso. Ya ha preponderado la migración de origen urbano o está muchísimo más equilibrada a lo que fue probablemente en los años 60 y 70, que no podríamos constatarlo, pues no hay fuentes idóneas. Ya con la información estadística que se dispone podemos salirnos de esta visión de que la migración es solamente rural, sino que también es urbana. También van desde Asunción hacia Buenos Aires, ¿sí? Esto está totalmente diversificado. Cuando uno toma a los migrantes paraguayos en Buenos Aires y le indaga, bueno, de qué departamento vino, cosa que hicimos en el año 2002 y 2003, nos encontramos con que prácticamente ocupan casi toda la región oriental del país. ¿Sí? Es una opción migratoria generalizada, salvo las áreas de mayor vinculación poblacional con Brasil. ¿Sí? Resulta muy importante, y volviendo también a lo que marcabas a esto y demás, es ponerlo en la agenda, ¿no? Estamos hablando del bono demográfico, hay una gran apuesta por la juventud, por la formación, y creo que habría que redoblar esos esfuerzos porque tenemos, ya repito, ¿no? Desde 1947 una serie histórica que nos marca que nuestra población, nuestros jóvenes, se van, ¿sí? Si no empezamos a construir las oportunidades para que puedan ejercer el derecho a no migrar, ¿sí? Y si migran, lo hagan disponiendo de información, que puedan hacer sus derechos en el exterior y darle después eventualmente la posibilidad de reinsertarse en Paraguay, nos estamos perdiendo el bono. Nos estamos perdiendo el bono y después hay que soportar el invierno demográfico, cuando tenemos una gran población ya en edad de retiro, por arriba de los 60, 65 años, que no va a tener esos jóvenes para sostenerlo. Totalmente. Y al mismo tiempo se vuelve muy frágil nuestra economía. Argentina tuvo sus problemas económicos, dejamos de recibir remesas. España también entró en una suerte de recesión en algún momento. Su economía se ralentizó y eso significó que la desaparición de puestos de trabajo y por supuesto la disminución. Es decir, nos trae problemas. Hay algunas investigaciones ya sobre el uso de las remesas también que capaz que abordaremos en otro programa. Sebastián, por último, el hecho de que vos seas un especialista en estos temas argentinos trabajando sobre Paraguay, nos habla también de, podemos decir que sos un argentino recuperado a esos procesos migratorios que dimos nosotros. Bueno, la vida también, ¿no? Da varias vueltas y me convertí en migrante argentino en Paraguay. Es una pequeña expresión de la vinculación poblacional histórica que tenemos. Como bien marcaba, ya la migración argentina es la principal colectividad extranjera en Paraguay, está muy diversificada. En gran parte son los hijos del retorno, ¿sí? Los hijos de los viejos migrantes. Los paraguayos que tuvieron hijos argentinos y vuelven los hijos. Exactamente, y después, bueno, hay migración por distintos motivos. Perdón, que entre paréntesis pueden tener las dos cédulas. Claro, juegan con las dos cédulas. Claro, sí. En función a la cara del cliente. Tal cual. Pero bueno, insisto en que hay que volverlo a poner en la agenda. Académicamente me parece un error concebir, como lo está concibiendo el Estado paraguayo, de que para el 2025 vamos a tener un saldo equilibrado entre inmigrantes y emigrantes. Tenemos 70 años de historia censal que nos dice lo contrario y que si no nos hacemos cargo del diagnóstico, poco podríamos hacer con las soluciones que tienen que ser por el lado de la economía, ¿no? Por hacer crecer el mercado de trabajo y darle oportunidades a esos jóvenes y que la migración sea una opción y no casi un destino fatal. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián, por acompañarnos con estas reflexiones muy interesantes sobre la economía de los paraguayos que están afuera. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Fabricio. Vamos a una pausa entonces y continuamos luego con MF en Pro. Volvemos a analizar la economía de la migración. En el bloque anterior estábamos viendo con el sociólogo Sebastián Bruno el peso que tenían los paraguayos en el exterior, cuántos paraguayos eran, principalmente en Argentina. Pero ahora vamos a analizar el último gran proceso inmigratorio de Paraguay, la llegada de brasileños que se da alrededor de la década del 70 y el 80 y el 90 con mayor intensidad,
se estima alrededor de 500.000 brasileños que habían llegado en este momento, y una buena proporción de este grupo vuelve a Brasil a no encontrar las mejores condiciones. Y escucharon bien, dije un buen número. No tenemos estadísticas, salvo algunas estimaciones del número de retornados brasileños a Brasil. Pero lo que nos interesa ahora es estudiar la inmigración brasileña, en qué contexto se da. Se da en un contexto de reforma agraria, en un contexto paraguayo de hiperconcentración de la población en el Asunción y en el Gran Asunción, y la disponibilidad de extensas zonas periféricas en estado casi salvaje, principalmente Alto Paraná, Canindeyú, el norte de Itapúa, que ofrecían grandes oportunidades para la producción agrícola, y que el desafío del Estado en ese momento del gobierno de Stroessner era ocupar el espacio primero y, en segundo lugar, volver productivas a estas zonas que no lo eran. Por lo tanto, estamos también en un esquema donde el bosque era un problema, y por lo tanto había que deshacerse de esa madera y convertir los bosques en zonas productivas. Esta era la filosofía y este era el paradigma de ese momento. Todos los países en América del Sur se habían enmarcado en procesos como este de ocupación del espacio y de conversión, de utilización de la tierra para fines productivos. Estamos acá en medio de la Revolución Verde, que decía que la población mundial crecía a niveles geométricos y la generación de alimentos a niveles aritméticos, a ritmos aritméticos. Por lo tanto, la Revolución Verde, con la generación de abonos y productos químicos, iba a permitir y permitió mejorar la productividad y aumentar la producción de diferentes rubros. Entonces, Paraguay tenía un gran problema, de que tenía varias zonas periféricas vacías, por lo tanto tenía un grave desequilibrio en la distribución de su población. Y en el marco de esto, Stroessner lanza el Plan Triángulo, que se basó básicamente en la instalación de infraestructura vial entre Asunción, Ciudad Presidente Stroessner, hoy Ciudad del Este, y Encarnación. Este triángulo formaba un esquema de desarrollo y de planificación territorial, el último, podríamos decir, del siglo XX en la región oriental. Asociado a esto está el cambio de lógica geopolítica. Stroessner había hecho sus cursos militares en Brasil, por lo tanto tenía cierto acercamiento con los brasileños. Recordemos también los conflictos que Paraguay había tenido con los militares argentinos. Se iba tensando cada vez más la relación entre Argentina y Paraguay. Y Paraguay es un cambio, hay un giro geopolítico donde Brasil le ofrece puertos, el puerto de Paranaguá, Brasil construye el puente de la amistad e invita a Paraguay a salir de la lógica exclusivamente fluvial del río, que va por los puertos argentinos, a una lógica ya vial que pasa por las rutas brasileñas y termina en Paranaguá, donde Paraguay tiene acceso a un puerto franco. Entonces, estas fueron condiciones favorables para alimentar la migración brasileña a Paraguay. También hay un proceso que se llamó Marcha al Este, donde el Estado paraguayo invita a sus campesinos, a los productores que estaban asentados en los departamentos de Cordillera, Guairá, Central y Paraguarí principalmente, a acompañarlos y a ir a poblar el este, principalmente el departamento de Alto Paraná y Canindeyú. A esto se le llamó Marcha al Este, había que ir a ocupar. Pero como habíamos dicho anteriormente, cuando hablábamos de los inmigrantes extranjeros, que también se enfrentaron principalmente a los alemanes, ucranianos, japoneses, que se enfrentaron a la selva también a inicios del siglo XX en el sur de Itapúa, por ejemplo. Los campesinos paraguayos que ocuparon las tierras en Alto Paraná y en Canindeyú toleraron muy poco la falta de escuelas, de infraestructuras, de servicios de salud, la lejanía a los mercados, y esto hizo que una muy buena parte de esos campesinos que habían ocupado el este, que habían marchado hacia el este, hayan retornado a Asunción o, como decía nuestro invitado en el bloque anterior, hayan emigrado a Argentina, pues no toleraron estas condiciones muy difíciles de vida en la región oriental.
un elemento clave para entender el fracaso en cierta forma de la migración paraguaya al este es la estructura de los bosques. En Cordillera, en Paraguarí, en Central, tenemos bosques bajos, bosques no muy húmedos, que exigen menos trabajo en términos de limpieza para volverlos cultivables. Mientras que en el este se topetaron con unas estructuras arbóreas mucho más densas, mucho más grandes, desconocidas por los campesinos paraguayos que no tenían experiencia en ese tipo de ecosistema. Mientras que los brasileños que vienen del estado de Paraná, de San Paulo inclusive, cuando cruzan el río Paraná por el puente de la Amistad, se encuentran con una selva, con una estructura, un ecosistema que era idéntico al que ya habían conocido. Por lo tanto, estaban en mejores condiciones para establecerse, hacer agricultura y vincularse a los mercados y crecer, lograr acumular. Entonces, también es muy importante en este proceso de migración brasileña al este del país, la construcción de Itaipú y la creación de Ciudad del Este. Entonces, tenemos muchos elementos, varias políticas públicas que confluyen en el este del país. La decisión política era activar el este, y para activar se creó una ciudad, se creó un puente, se construyó una represa y se pobló con agricultores, tanto paraguayos como brasileños. Y estos agricultores brasileños mostraron una mejor adaptación y una mayor capacidad productiva y de vinculación a los mercados. Aunque existen obviamente voces críticas que indican que los brasileños disponían de mejores condiciones crediticias que los paraguayos. Independientemente a estas miradas, muchas veces se utiliza con cierto simplismo el éxito de unos, en este caso los brasileños, para explicar el fracaso productivo de otros, en este caso de los campesinos paraguayos. Aunque recordemos que Klein Penning, un especialista en la geografía rural paraguaya, ya indicaba en la década del 80, pero con datos estadísticos de 1940, que la situación de los campesinos ya era muy, muy precaria en términos de calidad de vida, en términos de políticas públicas y sobre todo en términos de capacidad productiva. Por lo tanto, podemos asumir que la problemática campesina es anterior a la migración brasileña, y en algunos puntos quizás la migración brasileña haya presionado en cierta forma estas condiciones difíciles y ayudaron a generar una salida de las zonas rurales de campesinos paraguayos. En algunas zonas de inmigración brasileña también vemos que los propios brasileños presionan a los otros brasileños, a sus congéneres brasileños de menor capacidad productiva. Por lo tanto, nos parece que esto es más una guerra económica que una guerra de nacionalidades. Pero en estos temas hay mucha discusión que se puede dar, un poco ideológica a veces, pero los números muestran estos elementos. Entonces, para entender la migración, para entender el efecto que ha tenido la migración extranjera, que entre paréntesis, procesos migratorios que se han detenido exclusivamente de los brasileños, podemos hablar que inclusive se los denomina brasiguayos, podemos decir que hoy ya son paraguayos y cumplen, al igual que todos los demás descendientes de extranjeros, un rol muy importante en la producción. Si calzamos el mapa de la migración inicial con el de las zonas productivas actuales, observamos una coherencia perfecta. En síntesis, las migraciones, tanto de paraguayos que salen como de extranjeros que entran, han configurado la economía de este país. Vamos concluyendo esta misión de MF en Pro.
en esta oportunidad analizando la economía de las fuerzas migratorias, reconociendo que la migración no es un fenómeno nuevo, está casi siempre focalizado sobre los brasileños en Paraguay, denominados brasiguayos, que en realidad ya no existen. Podemos indicar que los primeros colonos eran brasileños, sus descendientes eran brasiguayos, quizás sus nietos sean paraleños, alternando las nacionalidades, y los bisnietos serán paraguayos. Pero más allá de este juego de palabras y de esta lógica de denominaciones, lo que nos interesa es qué hacen los inmigrantes y qué hacen los migrantes paraguayos afuera. En el caso de los inmigrantes, y si los analizamos específicamente en las zonas rurales, han tenido un rol preponderante en generar procesos de producción eficientes, complejos, entendidos como de gran complejidad. Han iniciado procesos industriales, han sido los pioneros en la exportación y en la generación de divisas, es decir, han sido actores claves de activación de zonas que durante muchas décadas, inclusive siglos, han estado fuera del control del Estado, han estado desvinculadas. La migración internacional ha permitido integrar periferias que como resultado de la guerra contra la Triple Alianza principalmente habían quedado despobladas. Sin atribuir toda la culpa de nuestra historia a la guerra contra la Triple Alianza, simplemente teniendo como telón de fondo y analizando sus efectos, podemos decir que en el caso de la inmigración, esta no ha tenido volúmenes muy importantes, pero de igual forma, la gran mayoría de los inmigrantes, específicamente en las zonas rurales, han dado un gran aporte a la base productiva agrícola y pecuaria de nuestro país. Si hacemos el análisis de los paraguayos que viven y trabajan en el exterior, también podemos ver que ahí sí hay también algunas problemáticas, pero básicamente el exterior ha funcionado casi siempre como una válvula de escape a las tensiones internas que ha experimentado Paraguay, y eso ha permitido también el ingreso de remesas, que estamos hablando en el último año de alrededor de 80 millones de dólares según el Banco Central del Paraguay. Entonces, estos elementos nos han ayudado a comprender, a complejizar algo que se suele presentar con extrema sencillez, de extranjeros que usurpan suelo paraguayo, recursos, y paraguayos que se sienten abusados. La realidad es otra. Si lo vemos en el largo plazo y si los nutrimos con números y con procesos históricos, podemos observar que todos han aportado a construir este Paraguay de futuro que presentamos hoy. Muchas gracias por la atención y síganos en próximas emisiones.